¿Alguna vez nos hemos preguntado qué puede hacer un líder con el poder que tiene el presidente ruso Vladimir Putin, que está enfermo y además fuertemente golpeado en su orgullo propio? Lo que ha estado pasando en la invasión injustificada a Ucrania es verdaderamente humillante para él. En informes anteriores hemos analizado todo el material en video, los testimonios de personas que trabajan dentro del Kremlin y lo aportado por el oligarca ruso que se encuentra en Turquía, que nos proporcionan fuertes evidencias de que la enfermedad, que aparentemente es un cáncer, además de Parkinson, le estarían dando al líder soviético poco tiempo de vida. Y si hablamos de su parte psicológica, el panorama no muestra otra cosa distinta. Es por esto que es muy preocupante que el líder soviético, en un acto desquiciado, le dé comienzo a una guerra nuclear contra Occidente. Para un líder como Vladimir Putin es supremamente indignante pasar a la historia como el líder que no logró someter a un pueblo democrático como el ucraniano, que siendo la 10ª parte en fuerzas, lo haya derrotado de esta manera. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué se propone Vladimir Putin para vengar el golpe a su orgullo propio? ¿Crees que sea capaz de iniciar una guerra nuclear contra Occidente? Te lo cuento en lo sucesivo de este informe. Entonces, acompáñame hasta el final para que puedas sacar tus propias conclusiones. Te damos, como siempre, la más cordial bienvenida a nuestro canal, Periodismo Objetivo Magazine News. Si te gustan esta clase de informes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir nuestros análisis en tus redes sociales, e igualmente con tus familiares y todos tus amigos. Bien, empiezo haciendo la siguiente pregunta. ¿Existe un verdadero temor a un conflicto nuclear entre Rusia y la OTAN? Vamos a verlo. Putin, desquiciado, conduce al mundo a una guerra directa con la OTAN, de acuerdo con palabras de un exagente de la CIA. Las naciones occidentales están avanzando poco a poco hacia un conflicto directo con Rusia, que tiene el potencial de volverse nuclear, advirtió un ex oficial de la CIA. Robert Baer teme que las cosas probablemente empeoren mucho más con el desquiciado presidente del país, Vladimir Putin, que persigue una guerra de fascismo ruso. Y aquí tengo que decirte que, como ha sucedido siempre, el mandatario lo niega, a pesar de que las evidencias muestran todo lo contrario. El exoficial de casos de la CIA, el señor Baer, destacó sus preocupaciones sobre Putin en su nuevo libro, El Cuarto Hombre, en el que detalla la búsqueda de un agente de la KGB que ascendió en las filas de la agencia de inteligencia rusa en la década de 1990. Pero es que la posterior subestimación de Moscú por parte de Washington dio como resultado la anexión de Crimea por parte de Putin, lo que tomó desprevenido a Washington, al igual que su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero. Baer es un hombre de 69 años cuyos otros libros, No ver el mal y Durmiendo con el mal, fueron la base de una película de 2005 ganadora del Oscar, de los premios Oscar. Lo que tenemos hoy es peor que cualquier cosa durante la Guerra Fría, dijo Baer, y añadió también: no hay duda de que Occidente tuvo que apoyar a Ucrania, pero al mismo tiempo avanzamos poco a poco hacia un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Pero si el conflicto en Ucrania se convierte en nuclear o no, es una incógnita según varios analistas. Y lo que yo creo es que verdaderamente estamos a un pelo de que suceda. Robert Baer dijo lo siguiente, y abro comillas: todos sabían que Putin supuestamente había encontrado a Dios y su adopción de lo que puede describirse como fascismo ruso, pero por otro lado nadie pronosticó que sus delirios se traducirían en una guerra terrestre y en un genocidio sin final, y cierro comillas. Y eso es lo que está sucediendo hoy en Ucrania. En su delirio y en sus discursos frente a su nación, Putin siempre habló de Dios, y muchos se comieron el cuento de que en nombre de Dios, él actuaría contra el mundo libre, es decir, contra el mundo occidental democrático. Y yo sigo sosteniendo que si Putin está realmente tan desquiciado como parece, es probable que las cosas empeoren mucho, pero muchísimo más. Y esa es una verdad que nos golpea los oídos todos los días.
Baer también se mostró escéptico en cuanto a los rumores de que Putin padece cáncer o alguna otra enfermedad grave o incluso terminal. Y dijo lo siguiente, abro comillas: en cuanto a la salud de Putin, no comentaré más que decir que mientras estaba en la CIA, escuché a nuestros médicos predecir la muerte de varios tiranos, pero al final, cuando por último murieron, el momento fue una sorpresa. Y cierro comillas. Bueno, esto dice Baer, pero hay hechos y testimonios que demuestran lo contrario. Cuando se le preguntó a Baer si los servicios de inteligencia de Estados Unidos habían bajado la guardia en lo que respecta a Rusia desde el final de la Guerra Fría, Baer explicó, y abro nuevamente comillas: después del colapso de la Unión Soviética en 1991, la CIA consideró a la KGB como una fuerza derrotada y casi dejó de vigilarla. Y cierro comillas. Y en esto tiene toda la razón, porque mientras Washington se concentraba en la guerra del Golfo, la guerra en Irak y en la de Afganistán, los rusos al mando de Putin, quien asumió su vitalicia presidencia en el año 2000, ellos estaban reorganizándose. Prácticamente llevan 22 años desde que el hombre de San Petersburgo, y en ocasiones lo vamos a llamar así por su lugar de nacimiento, preparaba a todo el país a través de sus discursos antioccidente para regresar a Rusia a lo que fue la antigua Unión Soviética. Baer continuó diciendo: resulta que fue un grave error porque durante los años 90 la KGB estaba planeando su regreso, infiltrándose en todos los lugares en los que necesitaba estar. Y esto lo está diciendo un exagente de la CIA. Hoy, a día de hoy, con una industria armamentística altamente desarrollada, con misiles hipersónicos poderosos, reta y amenaza a todo el mundo democrático, diciendo que él es el bueno de la película y que va a usar sus armas nucleares. Las últimas pruebas con supermisiles como el Satán II o el Sarmat demuestran hacia dónde va el líder soviético. Y en medio de su paranoia, al mejor estilo del líder hitleriano alemán, destroza todo lo que encuentra a su paso, como lo está haciendo en Ucrania. Putin en realidad quiere que todo el mundo le tema, y ese es uno de sus propósitos más grandes. La capacidad nuclear que tiene Moscú en este momento es enorme. Y ya se han escuchado voces de periodistas de los canales controlados por el Kremlin y de políticos también, amenazando con destruir al Reino Unido. ¿Cómo les parece esto? La Casa Blanca lo sabe, el Pentágono también lo sabe, de que un ataque nuclear de Moscú podría presentarse en cualquier momento. Y por ello hay un equipo de expertos en análisis de datos en todo Estados Unidos. Datos satelitales me refiero, que son alrededor de 10 centrales en Estados Unidos y otros tantos en el Reino Unido, que analizan imágenes, comunicaciones militares y del Kremlin, movimiento de tropas, radioactividad, etc. Los expertos norteamericanos y británicos han logrado detectar los silos y las plataformas de misiles que se encuentran en Rusia y han elaborado este mapa en el que claramente se muestran los sitios nucleares rusos. Un vocero del Pentágono dijo que Putin es uno de los líderes que no amenaza por amenazar y ciertamente está planeando un ataque nuclear para mostrarse como el hombre fuerte y para levantar su imagen, que incluso ha caído en medio de la élite del Kremlin. Por último, y para que saquemos conclusiones, no es de extrañar que la CIA se haya perdido de la línea dura de la KGB que está detrás de Putin y sus planes de hacer retroceder el reloj, retroceder el tiempo, para incluir la integración de Ucrania en el nuevo imperio ruso, es decir, en la nueva Unión Soviética. Por cierto, cuanto más aprendo sobre el ascenso de Putin, más creo que fue testaferro de un golpe silencioso de la KGB en lugar de un error político de Yeltsin. La infiltración de la KGB en Washington había comprometido la capacidad de Estados Unidos para vigilar a la Rusia postsoviética. Esto lo dijo un vocero del Pentágono. Y aquí quiero que pongan mucha atención a esto último que yo voy a decir. Lo cierto es que, además
porque los análisis de expertos en comportamiento humano así lo explican. La salud de Vladimir Putin impacta en sus agresivas políticas. Un líder enfermo que ve cómo el mundo se le viene encima es capaz de hacer cualquier locura para levantar su amor propio. Te invito entonces a que saques tus propias conclusiones. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Esperamos tus comentarios al respecto. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.